Bien, hermanos, vamos a orar para poner todo esto en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche tan hermosa que tú nos das. Gracias también porque ahora nos permites abrir tu palabra, Señor. Y Padre, te pedimos que podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros hoy, Padre. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Ok, hermanos, ¿por qué no ven su Biblia en Santiago capítulo 3? Capítulo 3 de Santiago. Y ahora vamos a ver en el libro de Santiago acerca de lo que es la lengua. Y el título de este capítulo es Domando la lengua salvaje, ¿verdad? ¿Qué título, no crees? Pero bien, vamos a ver de lo que se trata, domar la lengua salvaje. Y claro, cuando viene a tu mente esta palabra domando, siempre se te viene a la mente que un animal, que un caballo, ¿no? Es lo más relacionado. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente el caballo es al que montan siempre, ¿no? Y el caballo debe de estar siempre que domando, porque si no, te puede tumbar. Me gusta la ilustración del caballo porque realmente hay mucho que aprender. Y creo que el caballo siempre tiene que estar en ese entrenamiento constante. ¿Para qué? Para que el caballo siempre esté domado. Pero bien, vamos a ver ahora de lo que se trata este capítulo. Y vamos a ver la parte número 1, del versículo 1 al 12. Y aquí Santiago nos va a dar una amonestación contra las ofensas. Y aquí Santiago va a empezar este capítulo con una amonestación. Y vamos a ver de lo que se trata. Del versículo 1 al 2, vamos a ver acerca de el maestro. Y que es una responsabilidad muy grande. Y vamos a ver de lo que se trata. Y aquí arranca Santiago con este maestro hablando de una responsabilidad muy grande. Y vamos a comenzar el versículo 1 y dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, ¿qué? Mayor condenación. Qué ánimo, ¿no? Me acuerdo que cuando entré a la escuela de ministerio, siempre en la primera clase era la orientación. Y creo que de la misma manera el director de esa escuela nos vino a decir quizás también acerca de una advertencia, ¿verdad? Que tengamos en cuenta y sepamos en qué nosotros nos estamos metiendo cuando se trata de ser pastores o líderes de una iglesia. Y aquí también de la misma manera Santiago nos dice que es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque vamos a recibir mayor que condenación. Y aquí Santiago amonesta a los maestros de tomar en serio ¿qué? Su responsabilidad. Su responsabilidad. Así es que si realmente tú quieres ser maestro, toma esto en cuenta. Es muy importante, que es una responsabilidad muy grande. Debemos considerar el costo primero, antes de tomar posición de maestro en la iglesia. Muchos de nosotros quizás, o algunos piensan, ¿no? Bueno, quiero ser maestro, quiero ser pastor, ¿no? Y se avientan, si lo puedo decir de esta manera, ¿no? A esa aventura, pero no ven lamentablemente la gran responsabilidad que esto tiene. Fíjate lo que dice Lucas 12:48. Aquí Jesús está hablando y Pedro le hace una pregunta y Jesús aquí le contesta en una parábola, pero solamente quiero compartirte lo que dice el versículo 48. Y dice así: porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos de
pensar y meditar antes de que nosotros nos aventemos o nos aventuremos a esta aventura de ser maestros. Pero esto llega a un grado más alto de trato en el tribunal, y el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que nosotros hablemos como maestros, porque un maestro que habla, ¿no?, siempre está hablando constantemente. Fíjate lo que dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Aquí la palabra en el original griego de la palabra ofender es hacer resbalar y que dificulta nuestro progreso con el Señor. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Si realmente nosotros ofendemos, entonces estamos haciendo ¿qué? Resbalar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Y aún así, eso va a dificultar el progreso con el Señor. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con esto, el de ofender a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Todos ofendemos, aquí dice. Santiago también se incluye entre aquellos que ofendemos. Todos ofendemos. No hay excepción. Deberíamos caminar hacia un mejor andar con el Señor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y aquí Santiago nos amonesta de esta manera. Y sigue así en este versículo 2. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es ¿qué? Varón perfecto. Ahora, Santiago aquí está proveyendo una medida de madurez espiritual. Y es donde nosotros debemos de estar, para los maestros y también para todos los cristianos. El que no ofende en palabra muestra una verdadera ¿qué? Madurez espiritual. Así es que si realmente tú eres o tú estás en esa categoría o en esa medida de madurez espiritual, entonces tú eres un varón ¿qué? Perfecto. Y qué hermoso es. Esto es verdaderamente importante para los maestros, que tienen mayor oportunidad para pecar ¿con qué? Con su lengua. Por eso Santiago está comenzando ¿con quiénes? Con los maestros. Ahora más adelante en este versículo, en la última parte, dice, capaz también de ¿qué? De refrenar todos el cuerpo. Ahora aquí observamos que hay control en la vida del cristiano y ha llegado a una madurez espiritual. Si realmente tú tienes o tú estás en esa medida de madurez espiritual, entonces también tienes control en tu vida como cristiano, porque has llegado a esa madurez espiritual. Ahora del versículo 3 al 6, vamos a ver ahora ejemplos del poder de la lengua. Ya observamos acerca del maestro, ya observamos que no debemos nosotros de ofender, porque entonces hacemos resbalar a nuestro prójimo y dificulta para el progreso. Ahora vamos a ver acerca de la lengua y vamos a ver ejemplos aquí del poder de la lengua. Y dice el versículo 3, y he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así que todo su cuerpo. Aquí la lengua, en obediencia, un caballo fuerte puede ser controlado con un pequeño freno en la boca. ¿Cuántos de nosotros hemos andado en caballo? A veces creo que es intimidante. Si realmente tú estás enfrente de un caballo, te intimida, porque es un animal muy grande, es más grande que tú. Claro, no vas a estar con un caballito chiquito, ¿verdad? Pero de esos grandotes, y más si es uno de esos que de carreras, ¿no? Y realmente te intimida. Pero lo interesante es que cuando tú pones ese freno en la boca del caballo, entonces tú tienes que control sobre ese caballo. Lo que he observado,
cuando estoy con los caballos es que cuando ellos les ponen esa máscara, si lo puedo decir así, ya se me olvidó el nombre, pero tienes control sobre el caballo y tienes ese lazo con él y tienes amarrado el caballo, y aún así tienes ese freno en la boca y tú puedes controlarlo. Pero cuando no lo tienes, entonces el caballo puede estar fuera de tus manos, puede darte una patada, puede golpearte, puede morderte también. He sabido que han mordido los caballos a personas, ¿verdad? Pero realmente no hay control sobre el caballo. Pero cuando se le pone ese freno, entonces el caballo obedece. Hace una semana fui al rancho y llevé a mi hijo y le tocó andar en caballo, ¿verdad? Y al principio como que se sentía un poco intimidante, pero ya después cuando lo tenía en la silla y todo eso, ya podía controlar el caballo solo. Y al principio le dieron una pequeña instrucción, quizás como unos 10 minutos, pero ya después se dio cuenta que él podía tener control sobre el caballo. ¿Por qué? Porque él tenía el caballo, el freno, y el caballo podía obedecerle a donde quiera que él fuere. Y es interesante, aquí es un buen ejemplo que Santiago está trayendo. Fíjese lo que dice el versículo 4 también. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. De la misma manera estamos viendo que los barcos, ustedes ven esos barcos inmensos, ¿verdad? Parecen hasta ciudades en el mar. Y aquí vemos la lengua bajo gobierno. Es un indicio de que tenemos control sobre nosotros mismos. Cualquiera que pueda controlar la lengua puede refrenar todo el cuerpo. Interesante, ¿no lo crees? Siendo la lengua una parte muy pequeña. El freno y el timón son pequeños también, pero extremadamente importantes. Si estos no son controlados, entonces el caballo entero está fuera de control. Y también el barco está fuera de control. Algo tan pequeño como la lengua puede tener un tremendo poder, ya sea para qué, para bien o para mal. Importante observar. No resuelves el problema de un caballo revoltoso al mantenerlo en el establo, o el problema de un barco difícil de girar al dejarlo atado en el muelle. De la misma manera, aún un voto de silencio no es la respuesta final para una lengua limpia. Entonces podemos decir, bueno, entonces me voy a callar y voy a ser mudo para siempre, ¿verdad? No lo es así. Eso no es la respuesta. Fíjate lo que dice el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y más que nosotros estamos aquí en California, hemos visto esos fuegos tan grandes que han sucedido ahí en el bosque a veces, o aún así en las ciudades. Y solamente quizás por una pequeña chispa, o a lo mejor un pequeño cigarro que se quedó encendido o que lo tiraron. Y tan grande incendio puede causar eso. Aquí observamos la lengua jactanciosa. El fuego de la lengua ha sido usado para quemar mucho. Se le dice a los niños que los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras no me pueden herir. Eso es un dicho que se ha dicho. Pero esa rima, también podemos decirlo así, o dicho, de niños, no es verdad.
El dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros nos puede dejar el dolor durante toda una vida. Mucho más que lo que dura un hueso en sanar. ¿No lo creen? Realmente cuando nosotros ofendemos o cuando nuestra lengua actúa de una forma jactanciosa, entonces dañamos a nuestro hermano, a nuestra hermana. Versículo 6 dice, y la lengua la está comparando con un fuego. Dice aquí, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué versículo tan tremendo aquí está acerca de la lengua. Y aquí observamos lo que nosotros podemos llamar la lengua contaminada. Fíjate lo que dice Proverbios 26 del 18 al 19. Proverbios habla de la persona que no considera el poder destructivo de sus palabras. Fíjate lo que dice. Como el enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Y aquí observamos que Santiago repite el testimonio del Proverbios con respecto a la lengua. Fíjate lo que dice también Proverbios 10 del 19 al 21. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Así es que si nosotros queremos ser prudentes, tenemos que refrenar nuestros labios. Luego dice aquí en el versículo más adelante, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Te voy a dar otros versículos más acerca de esto de la lengua. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Proverbios 16:24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso es interesante, una vez más. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Ahora, del versículo 7 al 8, vamos a ver lo difícil que es domar la lengua. La dificultad de domar la lengua. Y fíjate lo que dice el versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Ahora, un animal salvaje puede ser domado más fácil que la lengua, como lo estamos observando aquí. De hecho, Santiago nos dice que ningún hombre puede domar la lengua, y vamos a verlo más adelante. Ahora, el espíritu humano tiene una capacidad increíble de sacrificio y dominio propio. Algunas veces escuchamos una historia de supervivencia desesperada, en donde alguien se corta su propia pierna, tremendo, para librarse de ese árbol que ha caído encima de él. Y luego él se conduce a un hospital para obtener tratamiento médico.
Pero al mismo tiempo, ese hombre no puede domar la lengua a la perfección. Y aquí el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, es lo que dice Santiago, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Aquí dice que ningún hombre puede domar la lengua. Pero ¿sabes qué? Se puede poner bajo el poder y control del Espíritu Santo. Podemos decir que solamente Dios mismo es más poderoso que la lengua humana. Esa es la respuesta. Y aquí dice en el versículo 8 que la lengua es como veneno mortal. La lengua indomable es aún más peligrosa cuando consideramos el veneno mortal que puede entregar. ¿Y qué ejemplo podemos pensar? Bueno, las serpientes, ¿no lo crees? Tienen ese veneno que te mata a veces al instante. Y de la misma manera la lengua puede hacerlo. Es como si fuera un veneno mortal. Fíjate lo que dice esta historia. No sé si conoces a John Wesley. Fue el fundador de lo que es las iglesias metodistas. Esa es una pequeña historia y dice así. Una mujer vino una vez con John Wesley y dijo que ella sabía cuál era su talento. Y dijo, yo pienso mi talento de parte de Dios, que es el de hablar lo que hay en mi mente. Eso es lo que la mujer decía. El talento de parte de Dios es el hablar de lo que hay en mi mente. Y Wesley le respondió a esta mujer, yo creo que a Dios no le importaría que entierres ese talento. ¿Verdad? El hablar todo lo que se nos viene a la mente no es sabio. Esto sería un hablar venenoso y debemos de tener mucho cuidado. Ahora, del versículo 9 al 12, vamos a ver ahora lo que es el carácter contradictorio de la lengua. Y fíjate lo que sucede. Con ella bendecimos al bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y dice así Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Y aquí Santiago nos está exhortando muy fuerte. No debe ser así. Y aquí observamos que la lengua, puede ser usada para el llamado supremo, con lo cual aquí dice la palabra bendecimos al Dios y Padre, y también puede ser usado para la maldad más baja. Cuando dice aquí la palabra maldecimos a los hombres. Aquellos que han nacido de nuevo, no se debería de decir que de una misma boca proceden bendición y maldición, sino al contrario, quizás cuando nosotros no estábamos en Dios, nosotros maldecíamos todo el tiempo. Pero cuando nosotros somos nacidos de nuevo, entonces aprendemos un lenguaje nuevo, un lenguaje de bendición, pero ya no regresamos atrás. Y aquí en Santiago, cuando dice, esto no debe de ser así, nuestro hablar debe de estar consistentemente
glorificando a Dios. Hay un versículo que dice, de la abundancia del corazón que habla la boca. Y creo que es importante que nosotros hagamos un análisis en nuestra vida y nos preguntemos, ¿qué me estoy llenando yo en mi corazón, en mi mente? Y a veces nos damos cuenta que nos llenamos de cosas, de basura que está en el mundo y no en lo que es las cosas de Dios. Versículo 11 dice así, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Aquí está haciendo una pregunta retórica. No deberíamos usar un tipo de vocabulario o tono para hablar en la iglesia y un vocabulario y tono diferente en nuestra casa o trabajo. Y a veces te has preguntado, cuando tú estás en la iglesia, te envuelves en esas palabras. Hermano, ¿cómo está? Bien, bendecido, en victoria, ¿verdad? Pero cuando estamos en la casa o en el trabajo, entonces nuestra lengua es diferente. Hablamos un lenguaje totalmente diferente. Con nuestros amigos, con nuestros trabajadores, con cualquier persona que quizás no está en la iglesia, y nuestro lenguaje es totalmente diferente. Y aquí Santiago nos dice que no debe de ser así. Versículo 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Eso es para que nosotros pensemos. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Aquí observamos también ejemplos. Jesús enseñó que las palabras de un hombre son una revelación confiable de su carácter interior. Lo que decimos indica lo que somos. Fíjate lo que dice Mateo 12, 34 al 37. Y Jesús está hablando aquí. Y dice el versículo 34, comienza a decir, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla, ¿qué? La boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Es fácil de entender esto. Mas yo os digo que de toda la palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Nota ahí la palabra cuando dice la palabra ociosa en el versículo 36. Cuando estás de ocioso es que no estás haciendo nada. Y de la misma manera, tu boca está a veces hablando ociosamente palabras, ¿verdad? Pero puedes ofender, puedes dañar. Son palabras malas que traen veneno. Versículo 37 de Mateo dice así, 12. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Aquí Jesús está hablando acerca de eso. Ahora, en la segunda parte de este capítulo, del 13 al 18, vamos a ver ahora la sabiduría. Santiago comienza hablando acerca de la lengua y realmente, ¿qué tan peligroso podemos ser con esa lengua? Pero ahora nos da algo interesante que nosotros debemos de pensar también, de meditar. Acerca de qué? De la sabiduría. Vamos a comenzar con el versículo 13, acerca de la sabiduría que nos muestra cómo hacer buenas obras. Tú puedes decir, bueno, gracias, ya me diste esa amonestación de que si quiero ser maestro tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué?
porque es una responsabilidad muy grande. De la misma manera ya me dijiste que no debo de ofender. Y también que la lengua es un miembro peligroso en mi cuerpo que tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque puedo hacer herir, puedo dañar. De esa lengua pueden salir cosas malas. Pero ahora en esta parte, en esta segunda parte, vamos a ver acerca de la sabiduría y lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo cambiar en mi vida. Versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, observamos que la sabiduría no es solamente conocimiento almacenado en la cabeza. La verdadera sabiduría y el que es entendido se mostrará en nuestras vidas por nuestra buena conducta. Aquí cuando dice sus obras en sabia mansedumbre. El que es verdaderamente sabio se evidencia por su manera mansa. Aquellos que hicieron sus buenas obras en una forma diseñada para atraer atención hacia ellos, muestra una falta de sabiduría. Eso no es. Ahora, del versículo 14 al 16, vamos a ver lo que es el carácter de la sabiduría terrenal y qué es lo que se trata. Y dice así, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí dice celos amargos y contención. Estos son lo opuesto de lo que es la palabra mansedumbre de sabiduría, que se mencionó en el versículo 13. Aquí dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Todo aquel que muestra celos amargos y contenciones no deberían de engañar a nadie, especialmente a ellos mismos, sobre los sabios que son. Versículo 15 dice así, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así es que, ten cuidado en esos celos amargos, ten cuidado con esa contención en el corazón. Santiago aquí dice, no te jactes, no mientas contra la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque fíjate lo que dice el 15. ¿Cómo es que lo puede llevar uno? Esta no es una sabiduría que desciende de lo alto, no es de Dios. Es una terrenal y después lo lleva a lo que es una animal que no está siendo controlada y llega al punto de ser que diabólica, porque realmente viene con malas intenciones. Esta sabiduría, característica del mundo, lo que es la carne y la maldad, en lugar de lo que es de Dios. Versículo 16 dice así, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. El fruto de esta sabiduría es simple. Fíjate lo que dice, es perturbación y toda obra perversa. La sabiduría del mundo y la carne y del demonio puede ser capaz de cumplir cosas, pero siempre su fruto final será que la perturbación y toda obra perversa. Eso es. Ahora, eso es lo que nosotros no debemos de hacer, no debemos de actuar. Pero ahora
Santiago no nos deja solamente meditando y no saber qué hacer. Pero ahora en el versículo 17 y 18 vamos a ver lo que es la sabiduría celestial. Ya vimos qué es la sabiduría terrenal, ahora lo que es la sabiduría celestial. Y dice así el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Aquí subraya esa palabra, pura. Después, pacífica. Después, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es que si realmente nosotros queremos hacer un análisis y ver cómo estamos, qué clase de sabiduría tenemos, bueno, aquí estamos viendo estas palabras y debemos de ir sobre cada una de estas palabras. Si realmente yo tengo mi sabiduría que es pura, que trae paz, que es amable, que es benigna, llena de qué, de misericordia, buenos frutos, y no hay hipocresía. La sabiduría de Dios también tiene frutos. Y aquí observamos que Santiago aquí está exactamente definiendo lo que significa la sabia mansedumbre de Santiago en el versículo 13. Esa es la respuesta en el versículo 17. El carácter de esta sabiduría es maravillosa, está llena de amor y de un corazón de entrega, consistente con la santidad de Dios. Ahora en el versículo 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen ¿qué? La paz. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ese fruto es como si fuera una semilla en la cual llevará, mientras se muestra, aquello que hacen la paz. Si tú siembras paz, entonces vas a ¿qué? A cosechar paz. Pero si tú siembras cualquier cosa mala, cualquier cosa que esté en esa sabiduría terrenal, entonces vas a traer perturbación, toda obra perversa. Así es que, hermanos, es bueno que nosotros podamos ser sabios y tener esa sabiduría celestial, no terrenal, para que nosotros estemos viviendo en paz. ¿A cuántos nos gusta estar en paz? A todos, ¿no? Y creo que es bueno que nosotros podamos observar una vez más este capítulo y hacer un análisis en nuestras vidas y ver cómo nosotros manejamos nuestra lengua y que podamos nosotros siempre tener control sobre ella. Y el control viene con la ayuda del Espíritu Santo, porque nosotros, como hemos observado, es difícil domar la lengua. Pero si nosotros entramos en esa sabiduría celestial, es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y comienza a hacer esos cambios en ti. Y comienzas a dejar todas esas cosas malas que hay en tu mente, en tu corazón. Comienzas a tener un nuevo lenguaje. ¿Y saben lo que es más hermoso? Que tu lenguaje comienza a incrementar. Cuando comienzas a aprender un lenguaje que no es tu primer lengua, comienzas con el alfabeto, ¿no? A, B, C, D y todas esas cosas. O cuando aprendiste inglés también, ¿no?
y comienzas a aprender todas esas palabras, comienzas ya a hacer enunciados y ya puedes hablar, ¿verdad? De la misma manera que cuando nosotros estemos en las cosas de Dios, cuando nosotros ya hemos aún así nacido de nuevo, ya estamos en Dios, ahora entonces nosotros debemos de ¿qué? De aprender más a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y no de dejar nuestra mente ociosa y de hablar palabras ociosas, sino que podamos nosotros estar en lo que es la sabiduría celestial. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por esta reflexión, esta meditación y más una amonestación, Padre, comenzando con los maestros, pero para todos también, Señor. Padre, hemos fallado, todos fallamos, yo fallo, hemos ofendido algunas veces, pero Padre, queremos mantenernos en ti, Señor, y aún así hemos aprendido acerca de lo que es la lengua, Señor, y qué tremendo es esto. Cómo es que Santiago lo compara, Señor, y cuando pensamos en esto, qué difícil es para nosotros como humanos domar esa lengua, Señor. Pero te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, con su poder, Señor, que tú nos ayudes a poder controlar nuestro hablar, Señor. Que nosotros podamos tener esa sabiduría que viene de ti, Señor. No lo que es la sabiduría terrenal, Señor. Porque esto trae perturbación, lo que hemos observado, contiendas, Padre. Obras malas, Señor. Pero, Padre, te pedimos que nosotros podamos hacer un cambio más, Señor. Poder eliminar todas esas obras malas en nuestra lengua, Señor, que ofenden, y poder nosotros incrementar más, Señor, palabras, Señor, que sean de bendición, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo momento, Señor, a ser buenos cristianos, sin hipocresías, Padre, que estemos aquí en la iglesia hablando angelicalmente, Señor, y allá afuera, Señor, somos unos demonios, Padre. Ayúdanos, Señor, en todo momento, Padre. Y, Padre, te pedimos, Señor, que podamos hacer un cambio, Señor. Gracias, Padre, por todo. En Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.